Bien, bendiciones a todos los que nos siguen por Facebook, por YouTube, iba a decir por WhatsApp. Por no, Netflix. por WhatsApp no. Por Facebook, Pronto por vamos a YouTube. tener. Muy bien, mi amor. Amén. Hoy transmitimos un poco tarde porque el Espíritu ha hecho como quiso y tuvimos una reunión de revelación, una reunión bastante particular en el sentido de cómo Él nos llevó. Pero sé que hay gente que está esperando la enseñanza, ¿sí? Porque pertenece al ministerio y está a cierta distancia, entonces lo que está recibiendo es a través de las redes. Les bendigo, les mando un fuerte abrazo de parte de Generaciones Proféticas y continuamos con las escuelas de nacer del agua y del Espíritu. ¿Ok? Ayúdenme un poquito, que fue lo último que habíamos dicho la última reunión. Si no recuerdo mal, creo que habíamos dado los pasajes de 1 Corintios 3:16 y 6:19 y 20 y Efesios 2:20 al 22. El Espíritu de Dios, habíamos dicho que es una fuerza unificadora de enorme poder, y siempre que los miembros de la congregación permitieran que fluyera con libertad entre ellos, les uniría pacíficamente en los lazos de amor y devoción a Dios, a su Hijo, y uno para con otros. ¿Sí? Eso no sé si lo había dicho o no. No sé qué es lo último que tienen de la reunión anterior. Yo no lo marqué acá. ¿Está bien? ¿Es eso o no? ¿Puedo respirar? ¿Sí? No puedo respirar. Bien. No puedo respirar por... O avancé un poquito más. ¿Hasta cuál preguntaste ahora? ¿Hasta cuál preguntaste? Los pasajes bíblicos que había dado, 1 Corintios 3:16, 6:19 y 20 y Efesios 2:20 al 22. 19, 20 yo lo vi. Sí, Efesios me acuerdo. ¿Sí? Sí. Bien. Está bien. Entonces, continúa a partir de ahí. Dije que el Espíritu de Dios es una fuerza unificadora. Sí. ¿Eso lo vi o no? Sí. La fuerza a favor de la justicia. No, eso es anterior. Entonces se ve que esto no lo dijo. Es una fuerza unificadora de enorme poder y siempre que los miembros de la congregación
permitieran que fluyera con libertad, entre ellos les uniría pacíficamente en los lazos de amor y devoción. A Dios. A su Hijo y uno para con otros. En una congregación entre hermanos nacidos de nuevo, ¿no? Nacido de nuevo significa que su espíritu ha renacido en mí, ¿no? En un proceso donde se va a través de su espíritu formando su alma también en mí, ¿sí? Que es alma, sistema de pensamientos, de emociones y voluntad, hablando en forma general. Los pensamientos de Dios, los sentimientos de Dios y la voluntad de Dios, el querer de Dios, si es formado en mí a través de su espíritu, en un proceso, entonces en ese proceso donde por lo menos debería cada vez ir siendo más como Dios, mi alma, y si en la congregación, ¿sí?, en el que los hermanos van avanzando en este proceso, se tiene que comenzar a manifestar que el Espíritu de Dios, esa fuerza unificadora de enorme poder, y siempre que los miembros de la congregación permitieran que fluyera con libertad entre ellos, les uniría pacíficamente en los lazos de amor y de devoción a Dios. Eso hace, por ejemplo, que se pueda entrar fácilmente en una adoración todos, ¿no? Porque está hablando de devoción a Dios y a su Hijo y uno para con otros. Porque habla de Dios, ¿no?, a su Hijo y uno para con otros. Porque ¿qué dice el Hijo cuando estaba como ministro en Yeshua, cuando intercede por sus apóstoles? Habla de una conexión ahí, entre Él, el Padre, y ellos con Él, y a su vez con el Padre. ¿Se entiende eso? Entonces, el Hijo es ese conector entre nosotros y el Padre. Como Él dijo, es esa puerta. Por eso, si dice la Escritura, ¿no?, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. ¿Verdad? Entonces quiere decir que las congregaciones que están compuestas de muchos individuos, al darse este orden en cada uno que compone esa congregación, entonces de esa misma manera, ¿sí?, toda esa congregación comienza a funcionar de esa manera. ¿Ok?
Así como pasa con uno, con otro, de los que componen la congregación, entonces pasa con todos. Amén. Entonces es un desafío hacerlo conmigo. Es un desafío para mi hermano. Pero cuando logramos hacerlo, y cuanto más de los que componemos el total de la congregación logramos hacerlo, entonces esto se empieza a manifestar en el colectivo, en lo corporativo. Y se dimensiona entonces el poder. Amén. ¿Sí? En el cual con los lazos de amor, ¿sí?, de este espíritu unificador, que tiene poder unificador, lleva también a que todos, como que fuéramos un equipo, ¿sí?, entremos en esa devoción a Dios. Amén. ¿No? A su Hijo, y después fíjense el orden, y uno para con otros. ¿Ok? Entonces, sabemos todos que quien abre nuevamente la posible amistad con el Padre es el Hijo. ¿Verdad? Su sacrificio rompió la barrera ineludible de que el ser humano llegara al Padre y que el Padre nuevamente viviera en él, que se había perdido desde Adán. ¿Sí? Entonces, el Hijo es quien nos conecta al Padre. Y a través de su Espíritu, por cuanto tenemos al Hijo, entonces tenemos al Padre, su mismo Espíritu hace también que de esa manera yo pueda unirme con mi hermano, la congregación esté unida en su espíritu, y al estar unida en su espíritu, entonces está unido al Padre. ¿Se entiende? ¿Amén? Bien, entonces sería el Padre, ¿no?, el Hijo, y a través de su espíritu, todos unidos entonces al Hijo y a su vez al Padre. ¿Ok? Bien. Y ahora entonces vemos los pasajes, ¿sí?, que nos corroboran esto. Entonces tenemos Efesios 4, (3 al 6). Tenemos Primera de Juan 3, 23 y 24. Y tenemos también Primera de Juan 4, 12 y 13. ¿Ok? Vamos a ver qué dice. Si alguno encuentra alguno de estos, lo puede leer. Entonces, Efesios 4, 3 al 6 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 5. Y un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos, en todos. ¿Qué? Amén. Primera de Juan 3, 23 y 24. Entonces dice Primera de Juan 3, versículo 3: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Yeshua el Mesías, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios,
Entonces yo puedo estar en Dios, pero también existe la posibilidad, si habla de que permanece, de no permanecer en Él. ¿Sí? Por ciertos aspectos, yo puedo estar en Dios, pero también puedo salirme entonces. ¿Sí o no? Si está la posibilidad de permanecer, entonces quiere decir que está la opción de no permanecer. Y este es el problema de muchos. Amén. No, pero si la Biblia dice que si hace, sí, pero ¿qué dice acá? Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Él y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Ahí está la condición. Por lo tanto, cuando yo vivo una vida en una vía distinta a lo que es lo que Dios dice, los mandamientos son hacer lo que Él me habla, es más, si peor aún, ni siquiera sé lo que Él me dice. Entonces quiere decir que yo estoy viviendo mi vida separado de Dios. No estoy en Él. Porque el que permanece en Él es aquel que guarda sus mandamientos. Y en esto sabemos que Él permanece, en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Bien. Es muy, muy celestial tanto el Evangelio como las cartas de Juan. Y vamos al 4, 12 y 13. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Hasta dónde dije que íbamos? Y el 13. El 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Amén. Entonces, esto corrobora lo que acabé de explicar arriba. ¿Sí? Son los pasajes que respaldan eso. Amén. Bien. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Bien. Todo. Papi, ¿por qué le pusiste el 3 en la punta? Porque es ese pasaje bíblico. Cuando te dice cosas. Claro, es para dónde encontrarlo en la Biblia. Y ahora vas a el 4. Bien, entonces, en base a esto, el don del Espíritu tenemos que tener en cuenta siempre, ¿sí? Y si le agradecemos a Dios por las bendiciones, la palabra habla de siempre presentarnos con acción de gracia. ¿Qué es acción de gracia? Agradecer. Por lo mayor que tenemos que agradecer es por el regalo de su Espíritu, porque es un regalo para el ser humano. El ser humano no lo tiene por méritos personales. El ser humano lo tiene porque exactamente por gracia, que es favor, que es el amor de Dios, que quiso hacerlo y quiso darlo, porque Él quiso, no porque estaba obligado, ni porque el hombre hubiera hecho algún mérito. Lo único que está como una condición para tenerlo es querer y creerlo. ¿Sí? Creerlo, que la obra que fue hecha a través de nuestro Mesías fue hecha para que yo pudiera volver al Padre y que Él pudiera vivir en mí. Amén. Como era en un origen con Adán y se había perdido por la mala decisión de Adán de escuchar las tinieblas en vez del Padre y obedecer a las tinieblas en vez de seguir obedeciendo al Padre, entonces vino nuestro Mesías a cumplir el propósito para que el Padre pueda volver a vivir dentro del ser humano. ¿Ok? Antes de que Él viniera ya conocemos la historia, aquello que leemos la palabra. Dios se manifestaba en un lugar, en un edificio físico o en una carpa, gran carpa física donde era el templo que Él había indicado. Ahora ese templo, para lo que aceptamos esa oferta del Padre,
que es a través de la obra hecha a través de Yeshua el Mesías, poder volver a vivir en nosotros y nosotros en él. ¿Sí? Amén. Por eso siempre tenemos que en nuestras oraciones tener en cuenta el agradecimiento del mayor de cualquier regalo, que es su Espíritu en nosotros. Por eso la palabra don es regalo. ¿Sí? Entonces, el don del Espíritu capacita. ¿Sí? Por eso nadie diga, como le pasaba a Moisés, que comenzaba a poner excusas y se veía incapaz. Porque primeramente Dios, seguro, antes de que te llamara, te dio de su Espíritu. Y si te dio de su Espíritu, entonces para lo que te llama, Él te capacita en lo que aún no sos capaz. Amén. El tema es avanzar, así como cuando le habló a Josué. Capacita para obras espirituales. A veces hay gente que no fluye porque no cree que Dios la vaya a usar, o porque no se cree ella capaz de antemano. Muchas veces Dios te llama, vos te moves en obediencia y Él fluye y sorprende porque fluye más allá de tus capacidades. Siempre va a fluir más allá de las capacidades personales. Amén. ¿Sí? Porque se trata de dejarlo fluir. Esto no se trata, como pasa en el sistema, que el que más estudió y fue a una academia, a una facultad, a una universidad, entonces sería el más capacitado. Acá te capacita su Espíritu. Más allá, obviamente, de que mi responsabilidad es entrenarme para lo que Dios me llamó lo mejor posible, ¿sí? Pero Él te capacita. Amén. Su Espíritu no lo puede sustituir ningún mentor de la tierra. Palabras espirituales, ¿cómo qué? Ahora vamos a ver. Entonces nadie diga, ay, a mí no me llamó, yo no sirvo, o yo no sé si voy a poder enseñar, dirigir, pastorear, aconsejar, etc. Amén. Porque la palabra nos enseña que su Espíritu nos capacita. ¿Para qué cosa? Para la obra del ministerio. Toda persona vino a la tierra con un ministerio. Amén. Si no lo conoce, entonces ore al Padre para que le sea revelado, porque eso va a activar un montón de cosas. Y también va a direccionar su vida. Y cuando sea revelado, entonces en su comunión personal con el Ruach, con el Espíritu de Dios, que está dentro suyo, ore para que fluya, capacitándolo para esa obra. Amén. ¿Sí? Él es el maestro de maestros, el rabí de rabí, Él es el buen pastor, y todos los ministerios se ejecutan desde Él. Entonces lo que yo tengo que hacer es principalmente creer cuando el Padre me habla. Hay gente que a veces el Padre le habló que tal cosa y no le cree. Entonces está bloqueando por su falta de fe que fluya lo que el Padre le dijo que es. Y después el siguiente paso es en comunión estar orando por esto y animarse. Cuando el Padre lo quiera llevar a que haga tal cosa, bueno, dale paso, no empiece en la cabeza, uy, ¿cómo lo va a hacer? Y si me equivoco, y si fracaso, y paso. Porque todo eso son movimientos espirituales para que no fluya la divinidad de cada uno. Amén. Para que no fluya su espíritu, no se manifieste la vida. Entonces, vida se manifiesta cuando uno enseña. Vida se manifiesta, por ejemplo, también cuando uno dirige. Porque si no hay dirección, no hay orden.
Bien. Entonces, este don del Espíritu, de este mismo Espíritu, del viento de Dios, del ruaj de Dios, ¿sí? Vemos que capacita para las obras espirituales. Como enseñar, dirigir, pastorear, profetizar, aconsejar, enviar, etc. Enseñar, no lo puse, solo bien. El templo espiritual que formamos tiene que estar adornado y revestido por los frutos del Espíritu de Dios. ¿Sí? El templo espiritual que formamos tiene que estar adornado se puede hasta arriba las patas. A mí me pueden sacar las patas. y revestido. Por los frutos del Espíritu de Dios. Que son, como dice la Escritura, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Mansedumbre. Sí, vamos por orden. Amor. Manzana y naranja. ¿Qué más? Manzana y naranja. ¿Qué más? Mansedumbre. Sí. Por orden no lo sé. Bueno, no importa, vayan diciendo. Sí, Dominio propio. sí. ¿Qué más? Benignidad. Sí. Yeshua. Me dijeron todo lo que sigue. Gozo. Yeshua. Gozo, paz. Ya lo dijeron. ¿Qué más? Amor, gozo, paz. Hay algo muy Fluyo. importante que no dijeron. Fluyo. Sí, todo eso tiene que fluir, pero no, fluyo no es. Hay algo muy importante que es alma de todo, que está compuesto por 2 letras. Fe. ¿Cómo es? Fe. Fíjense si será importante los dones de su espíritu, que todo se alcanza y se Bueno, los trata dones de todo el espíritu. y se realiza con fe, y esto es uno de los frutos de su espíritu. ¿Mm? Toda bendición, todo es hecho con fe. Lo que alcanzo y no alcanzo es cuestión de fe. Paciencia, la fe crea también. Lo que creo, crea. Paciencia, benignidad. No tires la jota. Benignidad. Bondad. ¿Cuánto vamos hasta ahí? 7. ¿Cuánto vamos? 7. Bien. Sí. ¿Dónde está esto? ¿Dónde habla de los frutos del Espíritu? Corintios 13. Ahora más arriba. Corintios 13 Mira, ya que subo. o en Gálatas. Sí. Acá. Gálatas 5, 22 y 23. Ah, no me equivoqué con un número
Con la preeminencia del amor. Ahora acá, vení. Fíjense ahí, para no jugar las adivinanzas. ¿Qué dice en Gálatas 5, 22 y 23? Más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, Ajá, templanza. Pará. ¿Vos podés? Mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? ¿Vos podés? Yo no puedo. ¿Qué significa mansedumbre? ¿De qué vendrá? De manso. ¿Mm? ¿Vos podés? Tampoco significa no tener carácter, ¿verdad? Sí. ¿No? Pero molesto. Mansedumbre. No, usted no le pega. ¿Eh? Él dice que te peguen. Digo, no es que te peguen, como dice, no le pegaban. A mí no. No, ser manso, ¿no? La Ser Mesías manso- también, Ser tampoco. manso no es una persona conflictiva o que vive teniendo problemas, ni que todo toma mal o reacciona siempre mal, tiene problemas con todo el mundo, sino es una persona que por ella misma no tiene problema, pero vemos a nuestro Mesías que era el ejemplo de mansedumbre, pero cuando él tenía que plantarse y ser firme con algo, lo era, ¿verdad? Sabía con quién hablar de una forma, con quién hablar de otra, cuándo. Y a algunos, por más que uno, cuando lee los relatos, le respondería un montón de cosas, pero vemos que hay gente que no le respondió directamente. Porque sabía, ¿sí? Y eso tiene que ver con el equilibrio, ¿sí? Y la mansedumbre. Bien. ¿Qué más dijimos? Templanza, ahora sí. Para que yo no me lo repita más. El de mansedumbre también lo había dicho de Juli. Ah, sí. Y está bien, y ahora estamos, ¿verdad? Los 9. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ven? Por eso este año, más allá de que del calendario del sistema, ¿sí? 2019, es un año de juicios, pero también es un año de frutos. El Amén. número 9, bíblicamente, nos habla de eso, nos habla por un lado de juicios, cumplimiento de juicios, pero también nos habla de los frutos de esa nueva cosecha del 8. ¿Sí? Amén. ¿Vieron que de dónde sacó esto? ¿Vieron que decía 6 años cultivarás tu tierra, el séptimo la dejarás descansar? Entonces, en el 8º año, ahí recién uno comenzaba, ¿no? Y en el 9º, entonces uno disfrutaba de ese nuevo fruto que había sembrado en el año 8º, ¿verdad? Por eso se habla de nuevo fruto. Por eso, ¿cuántos frutos son los dones del Espíritu? ¿Cuántos frutos son desde los dones del Espíritu? 9, ¿verdad? Por este sentido. ¿Por dónde Ok. vamos? ¿Ok? Bien. No dice. Entonces, estos 9 frutos, dice que, por lo cual, prueba de que el Espíritu de Dios actúa en nosotros y entre nosotros, ¿no? Actúa entre nosotros, perdón, actúa, sí, entre nosotros y en nosotros.
Y acá el pasaje que acabamos de leer, ¿no? Gálatas 5, 22, 23. Lucas 10, 21. Y Romanos 14, 17. Bien, vamos a ir cerrando con estos pasajes por hoy. ¿Sí? De Gálatas ya lo leímos. Vamos al de Lucas 10, 21, a ver qué nos dice. Lucas 10, 21 dice: en aquella misma hora, Yeshua le recogió en el espíritu y dijo: yo te he alabado, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Amén. ¿Cómo se las reveló? ¿Cómo le reveló el Padre a esos pequeños que decía nuestro Mesías las cosas? Mucho por parábola. Sí, pero ¿a través de qué? Ni de Cristo. Sí, en ese caso que él estaba ahí como ministro, ¿qué? Pero ¿qué dice cuando arranca el 21? En aquella misma hora, Yeshua se regocijó en el Espíritu. ¿Ok? Y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. O sea, vamos a presentarlo en forma general. ¿A través de qué el Padre revela? Claro, exactamente. ¿Sí? Entonces el Padre, el Mesías se oraba porque, ¿qué dice ahí? ¿Ven? La segunda parte del 21. Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Si no tenemos su espíritu, no hay revelación. Amén. Entonces, cuando hablamos, fíjense si era importante nacer del agua y del espíritu, porque si no renacemos de su espíritu, en el cual habíamos sido diseñados para estar conectados con el estar en él, entonces no tenemos revelación. O sea, no se nos descubre ni más ni menos lo que el Padre dice y quiere y lo que pasa en el reino de los cielos, para que lo hagamos acá. ¿Sí? Entonces estamos en el horno. Pero, como dijo nuestro Mesías, nos regocijamos porque Él nos ha dado su espíritu, por el cual, a través de la unción profética, en su espíritu, que es el espíritu de la profecía, se nos pueden revelar misterios que avergüenzan a alguien que ha estudiado 10 o 15 años de facultad, o los que sean, pero no conoce algo porque no tiene su espíritu. Amén. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Se nos puede revelar algo que sea superior a alguien que tiene un título académico, porque esto no se trata de la formación de este sistema, se trata de la revelación en su espíritu, a lo profundo que yo me meta y llegue con él. ¿Sí? Y Romanos 14 y 17. Esto es tremendo. ¿Ven? Que por tener su espíritu, que ya de por sí es un regalo de Dios, fíjense cuánto nos ama nuestro Padre, a mí se me pueden revelar semejantes cosas. Superior a cualquier profesional del sistema. Y esto no es un complejo de superioridad, esto es entender la obra que ha hecho nuestro Padre. Y entender hijos de quién somos y de lo que somos capaces en su espíritu. Amén.
que somos capaces en Él. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué dice que es? Justicia, paz y gozo. Si renací del Espíritu, yo me tengo que ir midiendo cuánto de esas cosas se manifiestan en mi vida. Amén. Cuánto de justicia, paz y gozo se manifiesta en mi vida. Cuanto más se manifieste, entonces más está fluyendo y manifestándose su Espíritu en mí. Y si lo es corporativamente en el ministerio, entonces en el ministerio. Amén. Cuánto está fluyendo y cuánto tanto uno como el ministerio va renaciendo en su espíritu. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Amén. Bien. Oramos, ¿sí?